edición de Cuentos de Letra que organiza La Forja. Mi nombre es Jaime Aza y me acompaña hoy en esta mesa Daniel Méndez Cuervo, ponente de la charla que vamos a brindar hoy, José Ángel Gallón, que es coordinador de las Club de la Nueva España, Club de Prensa, de la zona del Caudal. Y al otro lado tenemos a Andrés de la Rúa, que es el tesorero de la asociación, y el jurado, presidido por el señor José Cernuda, acompañado por José Fernández Evia y Germán Fernández. Bien, os voy a comentar un poquitín el sumario de la gala, ¿no? Pues nada, comenzar con una charla coloquio de este autor, Daniel Méndez Cuervo, del cual puedo decir que aparte de que me ha dado clase en el colegio, es un gran amigo y tengo el gusto de tenerlo aquí con su libro, que está teniendo una gran repercusión en la comarca de Asturias y sobre todo a nivel nacional en la literatura de ciencia fantástica, ¿no? Y luego el jurado dará su veredicto del ganador en ambas categorías, ya sea a nivel junior como a nivel senior. Luego a los participantes que ganen, cuando llegan sus nombres, suban aquí al escenario para hacerse una foto y para recoger el trofeo a mano de uno de los ponentes y recibir el cheque, si queréis, del tesorero. Y nada más, yo no tengo nada más que decir. Gracias por venir y doy la palabra a José Ángel Gallón para que haga su entrevista a la coloquio con el ponente y que se abierto los micros si queréis para hablar. Un aplauso para ellos. Esto obviamente no suena, así que no tiene sentido que me pegue a un chirimbolo. En primer lugar, gracias a todos por venir, a todos y a todas que se inició hoy día, y gracias a Daniel en especial porque bueno, va a ser el que va a hacer el esfuerzo en esta charla. La idea, cuando me lo comentó Jaime, era pues, en vez de una conferencia al uso en donde el ponente saca 3 o 4 kilos de folios y empieza a hablar sin parar y la gente se aburre, pues hacerlo un poco más dinámico, ¿no? Yo traigo unas 300 o 400 preguntas preparadas, se las hago hacia el ponente y si sobra algo de tiempo, pues vosotros también podéis hacer preguntas. Entonces, bueno, según estaba preparando un poquitín la charla, pensé que lo que en realidad viene hoy a contarnos Daniel es la presentación de su libro, ¿no? Y creo que un libro no empieza cuando empieza la primera página a escribirse, ¿no? Empieza cuando empiezas a leer. Entonces fue un poco lo que me dio el hilo para empezar por la primera pregunta, Daniel, que es ¿cómo descubrió la literatura? ¿Por qué libros empezó? Por un poquitín, ¿cuáles fueron esos hilos que luego fue tirando de ellos hasta llegar a esto de lo que ya hablaremos? Bueno, seguramente lo primero que leí fueron Mortadelo. tebeos. No creo que fuese Mortadelo, pienso que debió ser otras cosas. Yo creo que si era micis, sí, unos cuentos muy pequeñitos de cómics de Disney. Yo creo que eso fue lo primero. Y el primer libro de verdad que tengo recuerdo de haber leído es La Isla del Tesoro. El primero que yo pensé que era un libro de verdad, que tendría 7 o 8 años cuando lo leí. Primero habría leído algún libro así más corto, más así para niños, pero el primero que a mí me pareció que estaba leyendo un libro de verdad fue la Isla del Tesoro. Y a partir de ahí, ¿cómo fueron funcionando las lecturas y cómo entras en la literatura de ciencia ficción? ¿O entraste por casualidad? Porque leí en una entrevista que esto empezó casi con un microcuento, que luego es un cuento y al final terminó en novela, ¿no? ¿Cómo fuiste llegando a esta literatura? A ver, yo... ¿O cuál fue tu carrera literaria hasta ahora? Bueno, supongo que como casi toda la gente a la que le gusta mucho leer, pues lo va leyendo todo lo que hay en sus manos. Y de hecho, cuando tenía 15, 16 años, me gustaba bastante la literatura fantástica, aunque me gusta mucho más la de ciencia ficción. Si tengo que decantarme por algún género, a pesar de que yo leo pues de todo, pues me decantaría por la ciencia ficción. No he sido un lector
especialmente dedicado a la literatura fantástica, pero eso, en un momento determinado pues, surgió la idea de hacer un micro-relato que sí que era literatura fantástica, porque el protagonista era un héroe de otro tipo de héroe de literatura fantástica con su espada invencible, pero no cabía la historia en un micro-relato. Fue creciendo y se acabó convirtiendo en esta novela. Pero tardó mucho en convertirse en novela, entre otras cosas, porque en aquel momento pues, no me interesaba mucho escribir una novela de literatura fantástica, me interesaban otras cosas y esto me iba apartando, como algo que no me acaba de convencer. Pero como no conseguía apartarlo de todo, pues al final pues, lo terminé por escribir. Actualmente, ¿qué es lo que lees? ¿En función de lo que estás escribiendo o te permites alguna...? No, leo cualquier cosa que me resulte interesante, pues un ensayo de ciencia, un ensayo de historia, una novela fantástica, una novela de ciencia ficción, cualquier tipo de novedad que me pueda interesar, algún escritor clásico en algún momento, pues por la razón que sea, me interesa alguna novela de ese escritor, y ya te digo que no soy un lector de un género ni nada de esto, leo de todo. Bueno, tenemos aquí seguramente a muchos potenciales lectores. Si tuvieras que recomendarles un libro que no sea tu novela, ¿qué libro recomendarías? No, hoy en día la literatura está fatal, son todos los libros horrorosos, salvo este. Entonces, bueno, si alguien llega a leer un libro, pues que lea este. Si ya lo leí yo, o sea, a pesar de todas estas recomendaciones, se atreve con cualquier cosa que se pueda encontrar por ahí. A mí me gusta sobre todo un autor que es poco conocido, Orson Scott Card, de ciencia ficción. El juego de Ender y sobre todo La voz de los muertos me parecen muy buenas novelas dentro de este género de literatura fantástica, de ciencia ficción. Otros tipos de libros pues podría recomendar otras cosas, pero bueno, no es mucho en la cabeza que recomendar. Bueno, ¿sigues algo de literatura chilena? No. ¿Te mueves en círculos literarios o puedes alguna tertulia? No, yo leo cuando apetece y escribo escribes cuando cuando apetece. apetece. ¿Y cómo llegaste al mercado editorial? Es decir, escribir es un trabajo solitario, ¿no? En un momento dado dices, bueno, voy a publicar esto a ver si le interesa a alguien. ¿Cómo das ese paso? Yo llevo escribiendo mucho tiempo y la mayor parte no, el 99% que escribo no se lo enseño a nadie, a un amigo, a la familia, a mi mujer, y nada más, no considero que sirva para nada. Cuando era algo más joven, pues presenté algunos concursos con cuentos bastante cortos, microrelatos sobre todo, algún cuento más largo. Pero cuando terminé esto, pues me pareció que estaba bastante bien, que podría ser publicado, y lo envié a editoriales. Busqué por internet editoriales que pudiesen publicar literatura fantástica y sobre todo editoriales que estuviesen abiertas a la recepción de manuscritos. En mi caso, una dirección me enviaron un manuscrito o que diese la posibilidad de enviar un archivo por internet con la novela. La verdad que probé con 30 y pues me contestaron solo 2. El 28 estoy esperando todavía que respondan. Una fue una negativa y otra pues fue una respuesta positiva. La verdad que fue bastante decepcionante todo esto porque uno escucha que incluso escritores famosísimos fueron rechazados muchas veces, pero claro, es que yo no era ni rechazado, o sea, no había noticias. Se enviaba, en algunos casos mandaba una especie de acuse de recibo, he recibido su manuscrito, procedemos a estudiarlo, pero pasaba el tiempo y no había ningún tipo de respuesta. Pues finalmente pues sí hubo una respuesta. Entrando un poquitín en lo que es la novela en sí, ¿cómo surge la idea? ¿De dónde surge? ¿Y en qué te inspiras? Es decir, ¿te inspiras en algo real? El personaje, bueno, obviamente un personaje no es real, un personaje es de clase, pero puede que haya a lo mejor en tu cabeza pensar en alguien, incluso un personaje cinematográfico, de cómic, de un amigo, no sé, algo. Yo creo que no. Lo que pasa es que, bueno, las cosas son un tanto subjetivas, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo un cuento que incluso envié a un concurso y que un par de años después de escribir el cuento que mandé al concurso,
leí un cuento de Cortázar que era idéntico. Y yo dije, esto es muy sorprendente, qué coincidencia. Y años después, revisando los papeles del instituto, el cuento de Cortázar estaba entre las fotocopias de literatura. Por lo tanto, yo había plagiado el cuento sin querer. Eso lo había leído con 14 o 15 años, me había quedado ahí, y años después, sin recordar que lo había leído, pues escribí un cuento que era prácticamente igual. Entonces, es posible que me haya inspirado en personas, en algunas cosas, pero realmente yo creo que no. Que son los personajes que no están inspirados en la realidad y tampoco en el cómic. La idea surge, pues, como decía antes, surge la idea de si se pone a un héroe típico de eso, de la historia de fantasía, un héroe al que no se puede derrotar de ninguna manera, que siempre sale bien parado de todas las dificultades a las que se le somete. ¿Qué pasa si realmente hay una dificultad que no puede superar? Y me vino la imagen, antes de todo eso, vino la imagen de algo que sucede en el libro que no se puede revelar porque es muy importante, pero alrededor de esa imagen pues toda resolución, toda la noche. Sucede algo que, digamos, que el héroe no puede salir bien parado de ninguna manera. Pero ¿nos puedes adelantar algo del argumento? Un poco, no sé, el capítulo... El argumento sí, me refería a esto porque partió de ahí, de algo que sucede que se cuenta, no puede ser, pero el argumento tampoco es nada especial, ni nada, es la historia de un joven que va pasando por distintas vicisitudes, de las que siempre sale disparado, aunque las cosas parezcan muy complicadas, y esto hace que poco a poco se va ganando la prueba del inmortal. Así que no hay manera de que la muerte pueda poner, por así decirlo. Lo que pasa es que, curiosamente, todas estas hazañas, todos estos triunfos, no lo conducen al camino que él desea, sino que, al contrario, no le producen el beneficio que espera. Enredan en unas situaciones que no son las que desean. Algo que suele pasar con los héroes de tipo de novelas. Bastante